Mis compañeros han comentado con anterioridad, la comunicación es de suma importancia en los ámbitos sociales, laborales, escolares, quiero decir, en todos y en cada uno de los ámbitos humanos. Pero, ¿qué es lo que comprende a una comunicación? La comunicación está conformada por habilidades lingüísticas tanto orales como escritas, en las cuales están involucradas de igual manera la expresión y la comprensión. El hablar y el escribir conforman a la expresión, las cuales son habilidades propias de un emisor. En cuanto a la comprensión, está conformada por leer y escuchar, las cuales son propias de un receptor. Al hablar de comunicación es necesario conocer primero qué es el lenguaje, que, según la Real Academia Española, en sus siglas RAE, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse a través de sonidos articulados o algún sistema de signos. Saber hablar y escuchar nos permiten alcanzar el nivel de desarrollo comunicativo que nos ayudará a comunicarnos de una mejor manera con las demás personas. En una presentación en público nos ayudaría mucho el alcanzar ese nivel. Algunas técnicas y aspectos que nos pueden ayudar en la exposición oral sería conocer bien el tema, ya que al momento en que uno conoce detalladamente el tema y tiene dominio de este, transmite más seguridad. Otro aspecto podría ser el de hacer una breve introducción para que de esa manera el público se dé una idea general sobre lo que hablarás. Otra sería vocalizar y darle el espacio al público, porque hay veces donde las personas no logran entender lo que dices o lo haces de una manera muy rápida. Otra sería seleccionar adecuadamente tu vestimenta, ya que una imagen habla más que 1000 palabras. Y si una persona va con shorts, con sandalias, con una blusa de tirantes, entonces transmitirá que realmente no le toma tanta importancia a esa exposición. Entonces harás saber al público que no te importa, por lo que a ellos tampoco le importará. Otra sería transmitir seguridad. Como le he dicho, al tener el dominio de un tema podría ayudarte a tener a tener mayor seguridad al momento de transmitir, al momento de hablar. No olvides añadir una conclusión. La conclusión puede ser personal, le tienes que dar tu persona, le tienes que dar puedes dar tu estilo personal. De igual manera, sería de mucha ayuda el hecho de interactuar con las personas. Como he dicho, hay veces donde el público se aburre y lo que tienes que hacer es despertarlos, el ser más dinámico. Otras cosas que se involucrarían con la voz podría ser la claridad, la fluidez, el volumen y la coherencia. Y por último, estructura tu mensaje o discurso, ya que la improvisación no siempre se da de una muy buena manera. La comunicación es de suma importancia en tu día a día, ya que sin ella no podrías simplemente seguir, no podrías interactuar, y el ser humano necesita de la interacción para poder sobrevivir. En la comunicación interviene la expresión y la comprensión. Estas están dentro de las habilidades lingüísticas que conforman a la comunicación. La comunicación te ayudará a desarrollar ciertas habilidades que nos ayudan a comunicarnos en público, como las presentaciones orales, en las cuales intervienen ciertos aspectos y técnicas para poder llevar una presentación adecuada. Buenos días, mi nombre es Diego Ruiz Velázquez, del grupo 332 del equipo 8, y les hablaré sobre los diferentes tipos de exposiciones orales. El primero que veremos será la ponencia, que es una comunicación oral de un tema específico, donde el auditorio evalúa, analiza y estudia el contenido. El ponente debe dar su nombre completo, su nivel académico máximo, su afiliación, el grupo de investigación al que pertenece y su correo electrónico. En el resumen, se indica el tema, la metodología, los resultados y la conclusión. Aquí debe tener cuidado, debido a que es la carta de presentación del trabajo. La introducción. Este mismo responde a las preguntas: ¿por qué es importante la ponencia y por qué se realizó? En el cuerpo de esta se expone el tema. Hay que tener
Cuidado con la información que se pone. El ponente debe tener cuidado debido a que demasiada información puede saturar al auditorio y confundirlo. En la conclusión, se hace un resumen de todo. Aquí se tiene que tomar parte de lo que pasó, de las dificultades y todo. Las referencias bibliográficas son las fuentes de sustento que utilizaron, en dónde se basa la información, los autores citados, entre otros. El siguiente tipo de presentación oral que veremos será la conferencia, lo cual consiste en un grupo de personas reunidas para exponer o debatir un tema. Esto se divide en introducción, proposición, confirmación y conclusión. En la introducción, el conferencista se presenta y hace una pequeña referencia a lo que se dedica o algo de su vida. Menciona el tema para levantar el interés en el público. En la proposición, consta de lo que dice el experto, pero lo hace detalladamente. La confirmación, que es la parte más relevante, en el expositor hace uso de sus habilidades para demostrar su conocimiento. En la conclusión, se hace una síntesis de lo expuesto y se trata de influir en el público. En el siguiente punto veremos la entrevista, lo cual es una conversación para poder obtener información a base de preguntas. Se divide en planeación, que responde para qué se hace la entrevista, la realización, donde se crea un ambiente saludable para comunicarse, y la conclusión, donde se da un cierre y se agradece al entrevistado. Por último, hablaremos del debate, el cual es una discusión abierta con réplicas, para exponer la opinión sobre un tema. Existe un moderador, que es quien toma tiempos y organiza el debate. Ahora pasaremos al seminario, lo cual es una estrategia expositiva por parte de un alumno, el cual debe ser experto en el tema por haber leído, en relación a un tema, y existe cuando hay una discusión y hay una conclusión del tema. Buenas tardes, mi nombre es Luis Saldívar y hoy me toca exponer el tema de la comunicación oral. En esta breve exposición explicaré la importancia de los temas que me han tocado, en torno a las posibilidades que tengas y a cómo llevarlos a cabo, así como sus diferentes características en un texto, de dónde así a conocerlos y a cómo emplearlos. Como anteriormente vimos, la comunicación oral es fundamental, pero ¿por qué? Aunque suena absurdo, es lo que nos distingue a los animales. Dando así, te mencionaré algunas de las características de la comunicación oral. La primera, al menos tiene que haber un emisor y un receptor. La segunda, el carácter efímero, es decir, que la comunicación se desvanece en cuestión de segundos. Que el lenguaje no es igual entre los hablantes. La cuarta, el lenguaje corporal, como los gestos, ademanes o la postura. La quinta, la improvisación, mientras adquirimos práctica y pericia. Y como última, pero no menos importante, la comunicación. Así como es importante conocer las características de la comunicación oral, te mencionaré algunos de los elementos más importantes. Pero para llegar hasta ahí, primero tienes que saber qué es la habilidad. Una habilidad es la capacidad o destreza que tiene una persona para realizar una actividad. Una habilidad innata son las naturales y sobresalientes. Una habilidad aprendida, como su palabra lo dice, son las que se pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta realizar su verdadero talento. Y mi último tema son los elementos visuales, vocales y verbales. Al visual se le considera como el lenguaje corporal, se relaciona con la imagen física. A este se le considera la forma de estructurar las ideas que se formulan. El verbal es lo relacionado con la caligrafía, métodos lingüísticos, todo lo que utilizamos para redactar un escrito. Y el elemento vocal es el modular la voz, que viene siendo los factores indispensables para su desarrollo, como la entonación, la proyección y la resonancia. Para finalizar esta breve exposición, aprendí la verdadera importancia de las características y de los elementos orales, dándome así a conocerlo mejor llevando a cabo esta exposición sobre el tema. Pude comprender mayor parte del tema y reforzar lo aprendido en clase. En torno a los elementos, pude comprender cada uno de ellos y puse en práctica algunos de estos. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Sánchez Mena del grupo 332 y hoy les voy a hablar sobre la comunicación oral. Todos los seres humanos somos sociales por naturaleza, tenemos la necesidad de comunicarnos y establecer vínculos con los demás. La comunicación es una herramienta indispensable en todos los ámbitos de nuestra vida.
En la actualidad, lamentablemente, cada vez menos personas usan un diálogo directo, cara a cara. Ahora, es más común usar mensajes de texto o correos. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Este implica un proceso de transmisión e intercambio de ideas. La comunicación es un acto común entre todas las personas. Cuando hablamos de comunicación oral, esta trabaja con dos aspectos: la comprensión, que permite analizar la información de manera verbal, y la expresión, que permite que el lenguaje sea manifestado de forma oral, independientemente de sus diversas situaciones. La comunicación oral es primordial y esta trabaja con ciertos elementos que a continuación les diré. El primero es el emisor, que es uno de los interlocutores de la comunicación y es el que envía el mensaje. El receptor, que es el segundo, es el que recibe el mensaje. El tercero es el mensaje, que es el objeto de interacción comunicativa. Y en cuarto tenemos al código, que es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona. En quinto lugar tenemos al canal de comunicación, que es el medio por el cual circula toda la información. En sexto lugar tenemos al contexto, que es el conjunto de circunstancias que condicionan todo el mensaje que va a ser enviado. En mi opinión, el tema visto es muy importante y fundamental para nuestra vida, para así tener una comunicación exitosa con las demás personas y gran entendimiento del mensaje que tú quieras expresar. Gracias a la comunicación podemos saber el pensar de las demás personas y así arreglar problemas de una manera pacífica. Buenas tardes, mi nombre es Frida Marlene Trejo Rodríguez, del grupo 332, y hoy les hablaré un poco sobre propósitos y elementos de una buena presentación oral. El propósito que persigue un discurso depende del motivo por el que se va a dar el mismo. El discurso debe ser ágil, atractivo y novedoso para el receptor. Se conocen 4 tipos generales de propósitos: entretener, informar, convencer y persuadir. El primero, entretener, busca una respuesta de agrado o complacencia hacia la audiencia. El orador puede atraer la atención de la audiencia para que ésta se sienta identificada con lo que expone. Segundo, informar. Persigue la clara comprensión de un asunto, idea o incertidumbre. Moviliza la información en distintas fuentes y la presenta ante el público de una manera que ellos puedan hacer uso de ella. 3. Convencer. Se requiere influir en los oyentes para transformar o modificar sus opiniones. Es importante que el emisor emplee distintos argumentos para que el receptor considere sus ideas como válidas, lo cual reduce nuestro estilo personal y nuestra improvisación, etc. Los siguientes puntos te ayudarán a que esto no te suceda. Requiere no solo el cambio de las ideas, sino que éstas se concreten para generar diversos impactos. Asimismo, explicaré los tipos de elementos de una presentación oral. Cuando estamos inseguros de nuestro conocimiento, recurrimos a la memorización, lo cual hace que nuestro acto oral se vuelva imperfecto, lo cual reduce nuestro estilo personal y nuestra improvisación, etc. Los siguientes puntos te ayudarán a que esto no te suceda. El primero, el comienzo o apertura, es el primer contacto con la audiencia. Define hacia qué rumbo va tu presentación oral. El segundo es la introducción. Aquí presentas el tema y los objetivos que pretendes conseguir. 3. Presentación de guión. Se enlistan los temas de los que se hablarán y le dan una idea a la audiencia de los temas que se abordarán. 4. Desarrollo del tema. El expositor desarrollará los temas que dijo con anterioridad. 5. Síntesis. Se hace una recapitulación de las ideas principales. 5. Síntesis. Se hace una recapitulación de las ideas principales. 6. Conclusión. Se hace una idea final que equivale a un resumen de lo expuesto. 7. Material de apoyo. Básicamente, referencias bibliográficas de toda la información en la que te basaste para hacer tu exposición. 8. Y última, agradecimientos. Se agradece a las personas e instituciones que pudieron haberte ayudado en cada una de las fases anteriores. También se agradece a la audiencia por su atención brindada. En mi conclusión personal,
Me parece de suma importancia que todos deberíamos saber esto, ya que para una buena exposición oral debemos saber los elementos de una presentación oral y los propósitos, ya que una presentación oral no solo te sirve en el ámbito escolar, también en el ámbito social o laboral. Dicho esto, he finalizado mi exposición. Muchas gracias por su atención.